y está para iniciar su exploración este año. ¿Y dónde? ¿En qué lugar? Eso es en el noroeste del país, en la provincia de Montecristi. Solamente lanzamos las cuencas terrestres, porque es donde sentíamos que había suficiente información, que es para esta segunda ronda petrolera que necesitábamos contar con esa modificación de la ley. Sí, Joel. Entonces, si se sabe que hay petróleo, por ejemplo, y el tema de la exploración se había hecho antes, ¿qué diferencia hay antes y ahora con este arreglo de la ley? Esa es una muy buena pregunta. Gracias. ¿Qué ha cambiado? Y te lo voy a poner en una sola palabra y por ahí amplió la tecnología. También hay mayor competencia, porque al haber mayores posibilidades, también la hay aquí, pero la hay en otros lugares. Y vale la pena ir lo más lejos que se pueda, porque en caso de que se logre, sin lugar a dudas, serían cambios trascendentales para la República Dominicana. Entonces, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Joel Santos, ministro de Energía y Minas, y gran amigo de este programa, desde cuando Ángel, de Azonadores, etcétera. Buenos días, Joel. En todo ese tiempo, la verdad que muchos años he estado en diferentes oportunidades, siempre con una excelentes entrevistas, sin duda. Digo, desde el punto de vista de los entrevistados. Oye, y de los entrevistadores. Gracias, buenos días, bienvenido. Joel, hay un punto importante. La semana pasada usted enviaron una nota a los diferentes medios a raíz de la promulgación de la modificación a la ley de hidrocarburos. La prensa lo que detallaba era que se permite o se va a permitir que inversionistas extranjeros exploren, exploten. Pero, ¿qué abarca más la modificación a esa ley que era bastante antigua, bastante viejita? Bueno, la realidad, quizá para caer en la ley, voy a explicar un poco dónde estamos, para entonces hacer sentido de la modificación, porque la modificación solo tocó este punto en esta primera modificación. Es decir, nos concentramos en poder facilitar el proceso de que pueda haber inversión extranjera en esta importante industria que requiere de tecnología, que requiere de una participación de empresas que son reconocidas en este ámbito, para poder tener la oportunidad de que las exploraciones, los procesos de exploración, pues sean exitosos y que sean lo más competitivos posible, que siempre, pues claramente es el objetivo. Estamos trabajando en una segunda modificación de la ley para ya entonces abarcar todos los demás aspectos que modernicen una ley que data del año 1956. Entonces, ¿dónde estamos ahora mismo en lo referente a la exploración de hidrocarburos? La clave para que un proceso de exploración sea exitoso es la disponibilidad de información. Estamos en un mundo donde en todos los lugares están haciendo exploraciones, o sea, siempre buscando hidrocarburos, principalmente gas y petróleo, que son los más importantes. Entonces, nosotros tenemos que presentarnos hacia esos mercados de una manera lo más atractiva posible. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos primero recabando la mayor cantidad de información posible para poder generar la atención de esas grandes empresas que se encargan de hacer las exploraciones y que hacen las exploraciones a su propio costo y a su propio riesgo, porque son inversiones millonarias de alto riesgo, donde verdaderamente los países muchas veces no tienen ni los conocimientos ni los recursos para embarcarse en los mismos. ¿Qué pasa? Aquí en el año 2021 se lanzó una primera ronda petrolera con una información disponible. La verdad es que en ese momento solo una empresa mostró interés y hizo un proceso de exploración en la zona de San Pedro de Macorís, en la parte marina.
Nosotros lo que hemos hecho es continuar ese primer proceso y este año lo relanzamos. Pero lanzamos donde entendíamos que había suficiente información y lo hicimos con las cuencas terrestres. Hay una empresa que ha ganado esa licitación en 2 de los bloques y está para iniciar su exploración este año. ¿Y dónde? ¿En qué lugar? Eso es en el noroeste del país, en la provincia de Montecristi. Ese es el primer caso. Ahora bien, solamente lanzamos las cuencas terrestres, porque es donde sentíamos que había suficiente información. Paralelo a eso, estamos en un proceso de contratación de una empresa que nos va a colaborar con el proceso del lanzamiento de lo que será la segunda ronda petrolera, que es para esta segunda ronda petrolera que necesitábamos contar con esa modificación de la ley. Sí, Joel, hay un tema desde hace años, y me remonto a 1978. Sí, pero ahora para concluirte y entonces tú me puedes. Entonces, estamos en ese proceso de obtención de información, contratando la empresa con la idea de lanzar esa segunda ronda petrolera en noviembre del 2026, donde entendemos entonces que con las características que tenemos de ley podemos atraer mayor inversión extranjera y con mayor información que estaremos recabando vamos a decir, este año y parte del año próximo, donde ampliaremos la exploración, no solamente la terrestre, sino también las marítimas. Ok, Joel, desde el año 1978, cuando era presidente don Antonio Guzmán, que en una locución pública le dijo al país que teníamos petróleo en la República Dominicana, en Charco Largo. Luego, en los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer, se hicieron exploraciones en diversos puntos del país, empresas extranjeras, no sé bajo qué acuerdo con minería, pero se hicieron varios estudios aquí de exploración. Y se llegó a decir en muchas oportunidades que hay petróleo en la República Dominicana, pero que la explotación del mismo y los costos no valía la pena como hacerlo. Entonces, si se sabe que hay petróleo, por ejemplo, y el tema de la exploración se había hecho antes, ¿qué diferencia hay antes y ahora con este arreglo de la ley? Esa es una muy buena pregunta. Gracias. ¿Qué ha sucedido? Por eso que yo tengo que volver. Pero sí, ¿qué ha cambiado? Y te lo voy a poner en una sola palabra y por ahí amplió: la tecnología. La tecnología de búsqueda de información ha cambiado. Es decir, los sondeos, todos los procesos que se hacen de exploración, se hacen ahora a un costo menor y se obtiene mucho mayor información, a mucho mayor profundidad que en el pasado. Y eso obviamente ya comienza a abaratar los costos. El segundo elemento es con el mismo proceso de explotación en sí. Los costos también han cambiado. Y obviamente... Es decir, que esto cambia totalmente el panorama para la República Dominicana. Cambia completamente el panorama. Obviamente, que también hay otro elemento, que es lo que yo he querido. También hay mayor competencia. Porque al haber mayores posibilidades, también la hay aquí, pero la hay en otros lugares. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasó con la primera ronda petrolera? No es que no se terminó de culminar el proceso de exploración. ¿Qué fue lo que sucedió? Que la misma empresa encontró petróleo en Guyana. Entonces es un tema más de competencia que de disponibilidad. Entonces nosotros tenemos que colocarnos en una posición competitiva en la cual podamos atraer a esas empresas para que verdaderamente pueda realizarse
todo el proceso. ¿Y en qué consiste esa atracción, Joel? ¿Qué Oh, facilidades o qué diferencia? La atracción es que ellos puedan, que nosotros podamos reunir la mayor cantidad de información posible para que las empresas digan, porque ¿qué hacen las empresas? Como cualquier otra, dicen, bueno, ¿cuáles son las probabilidades de yo encontrar? Si yo te proveo más información, los riesgos que ellos tienen que tomar son menores, y por lo tanto van a mostrar mayor apetencia a invertir versus otros lugares. De eso se trata. Y realmente por eso los procesos son tan largos, por eso los procesos son tan minuciosos. Y costosos. Y en el caso de las exploraciones son costosas, porque son millones de dólares que las empresas tienen que invertir para de 50 lugares que están explorando, buscar uno o dos que le hagan el sentido. Entonces, yo por eso siempre soy cauto. Y yo no estoy diciendo que nosotros terminemos explotando petróleo o gas en República Dominicana, pero la verdad es que vale la pena hacer estos procesos y vale la pena ir lo más lejos que se pueda, porque en caso de que se logre, sin lugar a dudas, serían cambios trascendentales para la República Dominicana. Joel, y no es un desincentivo el hecho de que, por ejemplo, una empresa se ha pasado años explorando en San Juan de la Maguana y todavía hasta hacer el estudio de impacto ambiental ha sido difícil porque la comunidad se opone. O el mismo caso de la Barrigol, que nos garantiza 20, 30 años más de explotación. Y también ha habido muchísima dificultad con el tema de la presa de Cola. Sí, eso es referido al tema de la minería. Y la verdad es que hay que hacer un trabajo más, y es lo que estamos tratando de hacer, un trabajo más profundo en el tema de comunicación. Y también es verdad que hay que hacer algunos cambios en la manera que nosotros, y lo estamos haciendo también, en la manera que nosotros vemos y miramos la minería. Se están haciendo esfuerzos importantes para dialogar y conversar con las comunidades y mostrar una realidad que la verdad es que ha sido difícil de explicar. Y la verdad que aquí yo quiero poner las cosas de los dos lados. Yo creo que las empresas tienen que hacer mejor trabajo, los gobiernos tienen que hacer mejor trabajo, pero también hay que luchar cada vez más con la política. Lamentablemente, todos estos temas se politizan. Y es una pena. Y es una pena que se politicen, porque sin duda también en esos temas que me está tratando hay grandes oportunidades y mucho más palpables. Porque en los dos casos que tú me mencionas, en el caso de la Barrick, ya estamos hablando de reservas probadas. Aquí no estamos hablando de exploración, ni estamos hablando de posibilidades, no, aquí estamos hablando de realidades. Y la realidad es que el país tiene la capacidad rápidamente de pasar de 600,000 onzas Troy a alcanzar en pocos años 1 millón de onzas Troy a los precios de más de $3,000 en la onza Troy. Es decir, estamos hablando de recursos importantes para el caso dominicano. Estamos hablando de que el país pudiera, y cuando digo del país me refiero no lo que la empresa, sino lo que el gobierno y el país recibe, pudiera pasar de unos 300 millones de dólares, pudiéramos estar hablando en los próximos años de 800 y hasta 1,000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de diferencias de 400, 500, 600 millones de dólares. Eso es mucho dinero desde el punto de vista de lo que puede pasar con el país. Y en el caso de San Juan, que me hace referencia, pues ahí hay que decir que ya Medio Ambiente se dio un paso y ves que Medio Ambiente aprobó que la empresa pueda, o sea, le entregó los TDR, los términos de referencia,
para que la empresa pueda hacer los estudios ambientales. Y aquí también yo creo que hay que llevar la discusión más hacia el campo científico, que es el esfuerzo que nosotros estamos tratando de hacer. No estamos diciendo que se vaya a explotar oro en San Juan. Lo que estamos diciendo es que se hagan los estudios medioambientales del lugar y que los estudios medioambientales determinen su viabilidad o no. Pero no podemos, como algunos plantean, simplemente que no se hagan los estudios. ¿Por qué oponerse a que se hagan los estudios del lugar? Hay que llevar esta discusión a los científicos, que sean los científicos lo que determine la viabilidad de estos proyectos. Lo mismo también deberá pasar con las tierras raras. Las tierras raras también deben pasar por su proceso medioambiental y esos elementos serán fundamentales para determinar la viabilidad o no de los proyectos. En la medida que nosotros vayamos llevando estas discusiones a los científicos, pues yo creo que el país va a salir fortalecido en muchos aspectos. Pero también reconozco que para eso hay que comunicar y también reconozco algo, que es que nosotros también lo queremos trabajar a través de la ley minera, la cual también queremos reformar y estamos trabajando en algo, es una ley que data de 1971 y es que nosotros tenemos que mejorar el desempeño de los recursos que se destinan a las comunidades. Y eso realmente yo estoy muy consciente de eso. Y es un trabajo que hay que hacer. Las comunidades aledañas a las zonas mineras tienen que ver todavía más los beneficios de las explotaciones mineras. Vamos a una breve pausa, nos queda mucho todavía en materia de minas y la parte de energía que no le hemos tocado. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el licenciado Joel Santos, ministro de Energía y Minas de la República Dominicana. Joel, todo país sueña con que tenga muchos recursos mineros y que seamos ricos de repente. Y eso obviamente que nos colocaría en una gran posición. A veces se nos ha dicho de que la República Dominicana tiene muchos recursos de todo tipo y que somos ricos. Y otras veces dicen que no se pueden explotar esos recursos. ¿Realmente tiene el Ministerio de Energía y Minas actualmente un inventario de las posibilidades, además de las que mencionaste anteriormente, tenemos como país que en un momento habrá que ver la viabilidad de explotación medioambiental y económica de esos recursos que tenemos? Si pudieras hablarnos un poco de eso, de qué tenemos realmente y cuáles son las posibilidades, no es que serán, sino las posibilidades de que sean. Bueno, además de lo que yo he comentado, hay por lo menos verificadas otras posibilidades. Por ejemplo, en el caso de restauración, hay oro y también hay otra posibilidad que está avanzando o tiene su proceso de exploración ya bastante avanzado, que son las tierras raras en la provincia de Pedernales, con el cual ahí sí el gobierno está haciendo la exploración con la colaboración del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos. Y allí la idea es de que se pueda declarar recursos, es decir, que se pueda determinar lo que el presidente mencionó de manera inferida, que es la cantidad de volumen bruto que hay de tierras raras este año, y que el próximo año, es decir, hacia finales del 2026, se pueda declarar reservas. ¿Cuál es la diferencia de la declaración de reservas? Que ya tú pasas de un valor bruto a un valor neto, donde ya tú has hecho todo el proceso metalúrgico y has separado todo lo que son
los demás minerales de las tierras raras y has también verificado la cantidad de elementos, porque hay diferentes, las tierras raras son 17 elementos en totalidad. ¿Qué tienes de cada tipo de elemento? Y ya eso te permite determinar un valor económico y de factibilidad de qué tan posible es explotar esas tierras raras en la República Dominicana. Pero se ha avanzado, porque se habló mucho de las tierras raras, pero se ha seguido avanzando en esa dirección. Hemos logrado en un año lo que normalmente toma 3 años avanzar en términos de exploración. Es decir, vamos adelante de lo que es un proceso tradicional de exploración de tierras raras. O sea que vamos muy bien, hay condiciones adecuadas. Los primeros indicios nos dicen de que las cantidades son interesantes, de que la posibilidad de extracción es más sencilla de lo que normalmente es, de que están asociados a minerales secundarios, es decir, la naturaleza ha eliminado los minerales primarios que facilitan sin lugar a dudas lo que es su extracción. Y al final de cuentas, como hemos podido ver en todo lo que hemos hablado hoy, los costos juegan un papel fundamental en todos estos procesos. Y mientras más fácil es extraer, es menos costoso y medioambientalmente más amigable. Joel, en este gobierno se ha prácticamente multiplicado la generación con energía no renovable y ha sido un proceso mundial. Sin embargo, hemos visto que hay una especie de retroceso. Hay países como España que han quitado los subsidios, en Estados Unidos hay una vuelta a la extracción, a los combustibles fósiles. ¿Sigue dentro de la política del gobierno el que sigamos incrementando la generación con energía eólica y solar? Otra excelente pregunta. Porque mi respuesta a eso, y tengo que agradecer ahí mi formación como economista, es el balance. En todas estas cosas, el balance es la mejor respuesta. Es igual que todo, usted tiene que tener sus fuentes de energía debidamente diversificadas. Porque cada fuente de energía tiene sus elementos positivos y sus elementos de riesgo. Y la manera de reducir, hay que entender lo que es la energía. La energía para el país no es más que un efecto transversal sobre todos los demás sectores de la economía. Entonces nosotros, para asegurar un crecimiento de la economía, tenemos que asegurar una energía sostenible y una energía y suficiente energía para responder al crecimiento económico. Sobre todo, de que si nosotros queremos duplicar, ahora te voy a hablar de duplicar el tamaño de la economía en los próximos 12 años, tenemos que tener suficiente energía, una energía sostenible y sobre todo una energía suficiente para poder aportar a los sectores de mayor valor agregado que a su vez son demandantes de energía. Si queremos hablar de semiconductores, eso es energía. Si queremos hablar de data center, un data center, eso es energía. Si queremos hablar de minería, minería es energía. Entonces, para poder colocar a la economía en un modo de crecimiento, hay que tener energía. Y energía diversificada. Sin lugar a dudas, tenemos que seguir creciendo en energía renovable. Y de hecho te doy otra información. La duplicamos entre el 2020 y 2024, más que la duplicamos de 555 megavatios en el 2020 a más de 1.300 megavatios en el 2024. Y la vamos a volver a duplicar de cara al 2028, porque sin lugar a dudas vamos a terminar en el 2028 con más de 2.700, 2.800 megavatios de energía renovable. Pero también... ¿Y qué va a significar eso, Joel? Porque, y discúlpame, pero siempre se habló de que debíamos reducir la dependencia de combustibles fósiles en la República Dominicana. Y ha sucedido. Y ha sucedido, pero en el 2028, cuando haya esa generación tan importante de energía alternativa, ¿cómo nos vas a poner eso como país? ¿Cómo nos coloca? Bueno, la verdad es que lo primero es que la energía renovable, primero, te reduce la dependencia de combustibles fósiles y al mismo tiempo también te reducen los costos de generación. ¿Por qué? Porque la energía renovable
y ahorita voy a hablar de almacenamiento, porque ese es otro elemento clave, te puede costar ahora alrededor de 9 centavos el kilovatio hora, pero la perspectiva es que marginalmente te va a costar hasta 6 centavos. Es decir, el costo medio de energía a lo cual compran las distribuidoras se puede reducir de manera importante por medio de la energía renovable. Ahora bien, ¿qué debe suceder? ¿Cuál es el problema? Vamos a llamarle así problema de la energía renovable. Que el grueso de nuestra energía renovable es solar. Y como su nombre lo dice, pues se produce ¿qué? Se produce solo de una forma diurna. Sí. No tenemos o no contamos con energías renovables para las horas pico. Las horas pico en el caso dominicano son de 7 de la noche a 11 de la noche. Era antes las 10, ya vamos por las 11, el dominicano se está haciendo más nocturno. Y entonces tenemos que tener energía suficiente para atacar esas horas pico. Y eso solamente se puede hacer en energía renovable a través de el almacenamiento de energía, que es un costo adicional, pero de todas maneras un costo todavía bastante competitivo y obviamente una utilización importante de recursos. Ahora bien, hablaba de diversificación. Nosotros también tenemos que vamos a crecer de una forma importante en lo que son las llamadas plantas base, que son esas plantas que mantienen el sistema con una estabilidad importante, porque son, el tema de la energía renovable es que tiene cierto nivel y las baterías serán importantes para ese proceso, pero son mucho más inestables. Se te mete una nube, baja el sol, etcétera. Entonces esa inestabilidad también la compensas mediante, o la podrás compensar con baterías, pero también para eso es importante tener una fuente base de energía importante, y eso te lo pueden dar los proyectos en este caso, de gas, que también están en proceso. Ahora mismo hay 7 proyectos. Manzanillo es lo más importante, ¿no? Sí, tenemos 7 proyectos en desarrollo que le van a agregar de aquí al 2028, unos 2.179 megavatios adicionales. Eso es un incremento del 54% en lo que es energía térmica o energía base en el caso dominicano, es decir, dejando fuera lo que es las renovables. Tenemos, está entrando Energas 4 en San Pedro de Macorís con 130 megavatios. Eso es ya o este mes o el mes próximo. 68 megavatios del cierre de ciclo de Ciba, eso es en Boca Chica. Eso estará también este año, es decir, tenemos casi 200 megavatios de energía base entrando este año. Tenemos Energía 2000 en Manzanillo con 414 megavatios. Eso entrará a principios del año próximo. Eso es un proyecto importante. De hecho, la semana próxima ya se va a inaugurar la línea de transmisión. La línea de transmisión que sale de Manzanillo, pasando por Guayubín, hacia las cercanías de Santiago. Una fuente, una base o un elemento base para sacar toda esa energía que va a crecer en Manzanillo. Está NextGen, que son 2 proyectos, 440 megavatios y 267 megavatios. Eso es en Boca Chica, también a gas. Eso es para el 2027. Y en el 2028, con un esfuerzo importante, también podremos tener las 2 plantas adicionales y gemelas en Manzanillo, que son de 426 megavatios cada una, que con eso se suman los 2.179 megavatios, que la verdad que le darán una base de energía importante a la República Dominicana. Y por eso es que yo digo que aquel comentario, aquel proyecto en el cual se habla en el futuro de un cable submarino de energía entre República Dominicana
Y Puerto Rico no es No es teoría, una quimera. no es una quimera. Nosotros aquí hemos creado las condiciones adecuadas para que haya inversión suficiente en energía, no solo para suplir el mercado dominicano, sino que eventualmente, y recuerden mis palabras hoy para dentro de muchos años, aquí habrá la posibilidad de que República Dominicana sea una base de inversión para exportar energía más adelante. Yo sé que la gente hoy día eso le... Sí, dicen, pero ¿cómo es posible? Con todavía con apagones. pero y eso. Hubo una señores, época que lo que se decía era al revés, que ellos nos vendieran a nosotros. Ajá. es correcto. Entonces, aquí, señores, la gente, nosotros subestimamos lo que ha sucedido en República Dominicana y las condiciones que nosotros hemos creado aquí para la inversión, no solo en energía, sino en múltiples áreas. Tenemos un elemento como de pesimismo en el cual no salimos. Y yo creo que el tiempo nos irá dando, pues, elementos importantes de razón. Y si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, sin lugar a dudas nosotros podremos exportar. Ese cable, ese proyecto de inversión que es del sector privado, está ya esperando la aprobación presidencial en Estados Unidos para poder trabajar. Y si este año se hace esa aprobación por parte del presidente de Estados Unidos, nosotros podremos ver ese cable en el 2031, lo cual parece lejos, pero no, No, es no, tan- no está no es lejos, ¿no? tanto. Como en el 25. Joel, ministro, muchísimas gracias por tantas informaciones positivas. Te agradecemos mucho el haber aceptado la invitación. Muchas gracias por la invitación y siempre un placer por estar aquí para tratar de ilustrar lo más posible sobre la situación, en este caso de energía y mina en el país. Gracias. Perfectamente. Y nos despedimos desde aquí con esta magnífica entrevista. Culminamos este esfuerzo de comienzo de semana. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Hasta mañana, Dios mediante.